Queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, gracias por la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes algo de la palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición, así que bienvenidos a todos. Y antes de compartir la palabra de Dios, vamos a pedir su dirección, vamos a tener un momento de oración. Nuestro Santísimo Dios y Padre Celestial, Padre, gracias por este momento de poder compartir tu palabra con los hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio y que tu palabra sea de mucha bendición para todos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Hoy vamos a ver un poco la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y vamos a tomar como ejemplo una porción del Antiguo Testamento, más precisamente del Éxodo. Allí encontramos a un personaje que sin duda conocía mucho de Dios, pero a Dios mismo parece no lo conocía. Eh, lo tenemos en el capítulo 18 de Éxodo. Creo que la mayoría conocemos la historia del pueblo de Israel transitando por el desierto. Y allí podemos aprender muchísimas cosas, desde el momento mismo en que Moisés estuvo ante el faraón hasta su llegada a Canaán. Tenemos muchísimas lecciones interesantes, muchas cosas que aprender para nuestra vida espiritual. Y acá vemos cuando el pueblo de Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber antes participado de la Pascua, después vemos cómo el pueblo se alegra. Tenemos en el capítulo 14 el cántico de Moisés y María, allí en medio del desierto. Después la experiencia ante las aguas amargas, cómo estas aguas son endulzadas por la presencia de un árbol que es echado allí, lo que nos habla de Cristo y cómo nuestra vida puede cambiar a partir de nuestra conversión. En el capítulo 16 tenemos el maná, ese alimento que proviene del cielo, a diferencia de los alimentos de Egipto, aquellos cebollas, ajos, puerros, carne, etcétera, todas estas cosas que corresponden a lo terrenal, que son producto del esfuerzo del hombre. En contraste a esto, ahora tenemos el alimento celestial, el alimento que proviene de Dios, ese alimento espiritual que está acorde con nuestra nueva vida en Cristo, de lo que nos habla el maná. Y en el capítulo 17 vemos otra experiencia donde el pueblo, encontrándose en el desierto sin agua, y claman a Moisés, y Moisés traslada esto a Dios, y Dios le dice que reúna al pueblo, que él iba a estar allí presente, que Moisés tomara la vara que tenía en la mano, golpeara aquella peña y que de allí saldrían agua. Esto también nos habla de Cristo, nuestra roca, sobre quien cayó todo el rigor de nuestros pecados, y como fruto de esto ha salido esa agua de vida que el Señor ha dicho
que del interior saltarían aguas vivas. Y en fin, todas estas experiencias que el pueblo vino pasando sin alegría, sin dudas, con mucha alegría, con mucho gozo. Y así fue como ellos, habiendo pasado por toda esta experiencia, Jetro, el suegro de Moisés, decide venir a hacerle una visita. Y viene con la esposa de Moisés y sus dos hijos. Ya el pueblo estaba tranquilo, estaba sentado allí, ya había pasado eh, la, la parte más difícil del conflicto. Ahora ellos estaban allí descansando. Y Moisés viene, Jetro viene a visitar a Moisés, a su yerno, y viene con la familia de Moisés. No sabemos por qué Moisés había dejado a su familia en la casa de su suegro, tal vez por el peligro que iba a enfrentar allá en Egipto, y decidió proteger a su familia. Bueno, ahora que ya ha pasado los peligros mayores, entonces su suegro decide venir a visitarlo y trae a su familia. Eh, Moisés, contento, lo recibe, hay una fiesta, allí comen, charlan, comentan, cada uno cuenta sus experiencias y, y Jetro alaba a Dios por todo lo que ha hecho hasta allí. Incluso ofrece sacrificio y Moisés participa en esto, también Aarón y otros ancianos. Al día siguiente, cuando Moisés se sienta a juzgar al pueblo y allí estuvo todo el día, dice, voy a leer un poquito los versículos 13 al 16 del capítulo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Bueno, Moisés cuenta a su suegro qué es lo que hace, que él está allí para juzgar al pueblo cuando vienen con sus problemas. Él le da indicaciones, cómo solucionar los problemas y les va enseñando la palabra de Dios, cómo deben conducirse, en fin. Su suegro, al observar esto, él considera que es mucho el trabajo. Le dice que de esta manera él va a desfallecer, nos dice el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Jetro considera que el trabajo de Moisés es mucho, es muy pesado, como lo dijo él, y de esta manera él no llegaría lejos. Sin duda que Moisés le contó del plan de Dios de llevar a este pueblo hasta Canaán, y Moisés fue comisionado para esto. Entonces Jetro le dice que es mucho el trabajo, que va a desfallecer en el camino. Él no va a ir mucho,
el pueblo va a quedar en el camino y ninguno llegará a la tierra prometida. Entonces él dice, yo te voy a aconsejar, oye mis palabras, haz esto y Dios estará contigo. Entonces le da instrucciones, les dice, por ejemplo, eh, dice, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo, y las cosas grandes, les dijo a Moisés, lo traerán a ti, y tú estarás delante de Dios, le dijo, y ellos te traerán las cosas más difíciles, y tú lo pondrás en la presencia de Dios. A Moisés le pareció bien este consejo y así lo hizo. Lo que quiero llamar la atención es que Eh, Moisés acepta el consejo, hace como su suegro lo dice, y el versículo 1 del capítulo 19, después, bueno, Moisés despide a su suegro, él vuelve a su tierra, y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Allí en el desierto de Sinaí, lo que es llamado también el monte de Dios, allí Moisés estuvo delante de Dios. El pueblo permaneció allí por un tiempo de 2 años y, y allí Dios le dio mandamientos, le dio leyes, les dio instrucciones a, a Moisés para el pueblo. Allí Dios separó a la tribu de Leví para el sacerdocio. Además, Dios ha dado instrucciones cómo será la vestimenta de los sacerdotes y del sumo sacerdote, cómo deberían estar formadas las 12 tribus a la hora de partir y a la hora de detenerse. Todas estas cosas, a partir de este capítulo hasta el final del Éxodo, encontramos las instrucciones que Dios le dio al pueblo. ¿Por qué Dios decidió hacer esto? Porque a partir de ahí el pueblo iba a comenzar a marchar en dirección a la tierra prometida y necesitaban todas las instrucciones de Dios para que sepan cómo conducirse, cómo marchar. Además, Dios le había prometido que Él estaría guiándole de día por una nube y de noche con fuego. Ellos serían guiados por el Señor, protegidos por el Señor. Y todos estos 2 años Moisés estuvo con Dios. Ahora, si ustedes han leído la historia de Israel, se habrán dado cuenta que Dios en ningún momento le dijo algo a Moisés sobre lo que él había decidido en aceptar el consejo de su suegro y formar ese equipo de trabajo. Muy interesante el consejo de su suegro. Muchas veces cuando se habla sobre la formación de guías en las iglesias, se toma esto como ejemplo. Hombres temerosos de Dios, hombres con conocimiento de Dios, todas estas cualidades son necesarias para un buen funcionamiento en la iglesia, en la obra del Señor.
Dios nunca le dijo nada a Moisés por esto. Estuvo hablando con Moisés por ese tiempo. Luego, en el segundo año, Dios ordena a Moisés que levante el campamento. Recordemos que además de todas las leyes y mandamientos, también había dado instrucciones en cuanto a la edificación del tabernáculo. Todos los materiales, las medidas, incluso la construcción misma. Todo esto había sucedido allí. Ahora Dios ordena marchar. En el segundo año, leemos así en Números, el capítulo 11, el capítulo 10, el versículo 11, nos dice así: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Salieron desde Sinaí y llegaron a Parán. El pueblo siguió la marcha hacia Canaán. Ahora, leamos los versículos 11 al 15 del número 11. Nos dice así: dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Y el versículo 14: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea yo mi mal. Después de 2 años, Moisés se siente solo, quiere morir, está mal. Él dice: ¿por qué pones sobre mí esta carga? ¿Acaso yo he dado a luz a este pueblo? No puedo yo solo. Y si he hallado gracia en tus ojos, entonces quiero que me des muerte. No quiero ver mi propia derrota. No quiero ver el mal que va a venir sobre este pueblo por su conducta. Prefiero estar muerto antes que ver esto. Ahora nos preguntamos: ¿y el consejo de su suegro? Aquellos hombres que él había reunido y formado ese grupo de colaboradores, ¿dónde están? Claramente, en todo este tiempo no ha sido de ayuda para él. Creo personalmente que ha sido más bien carga que de ayuda. Y Moisés ahora está solo, quiere morirse, está angustiado. Y Dios mismo reconoce que él está solo. Los versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí con
contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dios le dice, efectivamente estás solo, entiendo lo que te está sucediendo. Y le dice, reúneme 70 varones los ancianos, que sean realmente ancianos, los principales, y tráelo. Y yo los voy a preparar para que estén contigo, para que no te encuentres solo. Ahora, acá podemos hacernos otra pregunta. Jetro le dijo a Moisés que sean hombres, varones de verdad, temerosos de Dios, que no sean amadores de las codicias. Y son requisitos fundamentales para un buen servicio espiritual. Esas cualidades deben estar presentes en cualquier líder. Ahora, ¿por qué Dios no pidió estos requisitos a Moisés cuando le dijo, reúneme a los ancianos? Parece que Jetro era más exigente que Dios, pero la respuesta está en que, siendo ancianos, sin duda que reunían todos estos requisitos, estas cualidades estaban ellos. Por eso estaban activos, por eso estaban funcionando como, como ancianos, como principales. No era necesario exigir esos requisitos. De hecho, ellos lo tenían, por eso estaban ocupando ese lugar. Y Dios simplemente pidió que los reunieran y allí entonces estaban estos hombres. Ahora, la diferencia es que Jetro conocía mucho de Dios. Así lo dijo él, ¿no? Que él había escuchado y había sabido todo lo que Dios había hecho sobre ese pueblo y a través de Moisés, las grandes cosas que había hecho. Él tenía sin duda un enorme conocimiento de todo el poder de Dios, de todo lo que Dios es capaz de hacer. Lo lamentable es que él no conocía a Dios. Estos ancianos sí conocían a Dios. Conocían tanto de Dios como a Dios mismo, que son las cosas que efectivamente dan vida a nuestro servicio a Dios. Hay muchos Jetros en las iglesias. Lamentablemente hay muchos hermanos con un enorme conocimiento de la palabra de Dios. Conocen tanto de Dios, pero a Dios mismo no los conocen. Y eso es lo que hace que no sean instrumentos útiles en las manos del Señor. Uno fácilmente se da cuenta de esto cuando trata de llamar la atención a algún hermano por algún desorden. Uno no termina de hablar y ya está con la Biblia abierta y nos da un sermón de media hora, 40 minutos. Tienen tantos conocimientos y son capaces de darnos instrucciones cómo servir a Dios, qué es lo que debemos hacer. Pero nunca han salido del desierto. Jetro vino del desierto y volvió al desierto. Y esa es la gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. El apóstol Pablo dijo, yo conozco a aquel en quien he creído. Esas palabras que él
que encontramos, él dice, yo conozco o yo sé en aquel que he creído. Allí la traducción más literal es yo conozco a aquel en quien he creído. Es esa experiencia vivida con Dios, como el ejemplo de David. David, cuando el profeta fue para elegir rey, vio a los hermanos de David, hombres de buena presencia, intelectuales sin duda, por algo no estaban en el campo, personas influyentes, creo yo, personas que eran sin duda para ocupar ese lugar de un reinado. Pero sin embargo, Dios dijo, no mires la apariencia. David estaba en el campo, tal vez no reunía todas aquellas cualidades de sus hermanos, razón por la cual él fue enviado al campo a cuidar de las ovejas. Pero él conocía a Dios, lo conocía profundamente. Allá en medio del campo él podía componer canciones, tocar el arpa, cantar, alabar a Dios. Y también a la hora de defender a las ovejas, él podía ir al frente y enfrentar, como lo dijo él, sea oso, sea león, porque él iba en el nombre de Dios, porque él sabía que ese Dios suyo era el Dios creador de esas fieras también. Por tanto, él tenía el control de todas las cosas. Y así fue cuando él se enfrentó a aquel gigante. Él dijo, yo vengo en el nombre de Dios, porque él conocía muy bien a Dios. Y esto es lo que Dios valora. El conocimiento es necesario para conocer de Dios, para saber quién es Dios. Pero conocer a Dios es el desafío mayor a que Dios nos llama, a probarle, saber que lo que Él dice es verdad y presentarle un desafío a probar de lo que Él dice es así. Eso es lo que sin duda vivían estos ancianos. Por eso Dios no dijo que sean hombres santos, que sean hombres de Dios, que rechacen la avaricia y etcétera, etcétera. Él dijo que sean ancianos, que sean hermanos que están trabajando, que tienen experiencia con Dios. Y así fue como Moisés reunió a este grupo de ancianos y Dios puso en ellos el espíritu que estaba en Moisés. Y comenzaron a hablar las cosas de Dios. Cuando descubrieron que en el campamento habían quedado dos que no estuvieron presentes, pero que formaban parte del grupo, y comenzaron a profetizar, vinieron y contaron a Moisés. Y Josué dijo a Moisés, ¿por qué no los prohíbe? Porque ellos no vinieron acá. Moisés le dijo, ¿tienes celo de mí? Ojalá todo el pueblo profetizara. Qué lindo sería. Y eso es lo que produce la enorme alegría cuando uno ve los hermanos que hablan, que predican, que testifican. Se los ve con alegría, con gozo, que alaban a Dios, pero que viven la vida que Dios quiere que viva. Y no solo lo viven, sino que sirven a Dios. Esta es la diferencia entre conocer de Dios como Jetro y otra cosa es conocer a Dios como aquellos ancianos o como David en el campo. Y estas
personas tenemos, voy a leer el versículo 30 del capítulo 11, el último versículo, versículo 30 del capítulo 11. El 29 Moisés dijo, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Qué diferente es cuando es Dios quien nos da la ayuda que necesitamos. Dios le dijo a Moisés, yo te voy a dar la ayuda. Y sabe que el espíritu que está en ti lo pondré en ellos. Y van a hablar las cosas de Dios, ellos te van a ayudar, serán tus compañeros, no vas a estar solo. Qué bueno es también reconocer cuando nos sentimos solos, por ahí abrumados, tal vez por las dificultades, por las pruebas. Y como dijo Moisés, ya no puedo más. Y entonces Dios nos provee de esos colaboradores que necesitamos, que van a estar con nosotros, como estos ancianos. Moisés volvió al pueblo y ellos le acompañaron. Y allí cuando Moisés estuvo en esa crisis terrible que quería morirse, creo que él entendió claramente el porqué de eso. Porque él había desviado la atención de Dios, él había dejado las instrucciones de Dios y prestó atención a su suegro, quien no tenía experiencia con Dios. Y él siguió sus consejos y Dios dejó que siga así. Dios nunca le dijo, ¿por qué has hecho esto a Moisés? Dejó que siga así y que él experimentara por sí mismo la soledad y comprender que todo aquello que son formados por el hombre no nos sirven como ayuda, sino como carga. Y no fue necesario que Dios le dijera nada cuando él dijo, ya no puedo más. Él estaba de alguna manera confesando, aquellos hombres que elegí para que sean mis compañeros no han sido así, han sido más bien carga. Sigo estando solo. Entonces Dios, con esa actitud de padre amoroso, le escucha y le provee de compañero. Ahora sí, Moisés no estaba solo. Ahora sí, él podía seguir adelante y saber que llegaría a destino. Esto nos enseña también que a Dios es a quien debemos acudir ante nuestras necesidades. Y cuando alguien nos aconseja, discernir de dónde vienen esos consejos. ¿Quién es aquel que nos aconseja? ¿Es alguien que sirve a Dios o es alguien que solo tiene conocimiento de Dios? Tenemos que poner la mirada y el corazón en aquel que es el autor y consumador de la fe, y Él es el que nos va a encaminar perfectamente. Queridos hermanos, y
Queridos hermanos y una canción antes de que entre Jaime. queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, gracias por queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, gracias por queridos hermanos y queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, gracias por queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, gracias por queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, gracias por queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, gracias por queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios, queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta. Una canción antes de que entre Jaime. Gracias por la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes algo de la palabra de Dios. Espero que sea muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de Ida y Vuelta con Dios. Gracias por la oportunidad de poder compartir nuevamente con ustedes algo de la palabra de Dios. Espero que sea de mucha bendición. Así que bienvenidos a todos. Y antes de compartir la palabra de Dios, vamos a pedir su dirección. Vamos a tener un momento de oración. Nuestro Santísimo Dios y Padre Celestial, Padre, gracias por este momento de poder compartir tu palabra con los hermanos y amigos que nos siguen a través de este medio y que tu palabra sea de mucha bendición para todos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.
Hoy vamos a ver un poco la diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y vamos a tomar como ejemplo una porción del Antiguo Testamento, más precisamente del Éxodo. Allí encontramos a un personaje que sin duda conocía mucho de Dios, pero a Dios mismo parece no lo conocía. Eh, lo tenemos en el capítulo 18 de Éxodo. Creo que la mayoría conocemos la historia del pueblo de Israel transitando por el desierto. Y allí podemos aprender muchísimas cosas, desde el momento mismo en que Moisés estuvo ante el faraón hasta su llegada a Canaán. Tenemos muchísimas lecciones interesantes, muchas cosas que aprender para nuestra vida espiritual. Y acá vemos cuando el pueblo de Israel, después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber antes participado de la Pascua, después vemos cómo el pueblo se alegra. Tenemos en el capítulo 14 el cántico de Moisés y María, allí en medio del desierto. Después la experiencia ante las aguas amargas, cómo estas aguas son endulzadas por la presencia de un árbol que es echado allí, lo que nos habla de Cristo y cómo nuestra vida puede cambiar a partir de nuestra conversión. En el capítulo 16 tenemos el maná, ese alimento que proviene del cielo, a diferencia de los alimentos de Egipto, aquellos cebollas, ajos, puerros, carne, etcétera, todas estas cosas que corresponden a lo terrenal, que son producto del esfuerzo del hombre. En contraste a esto, ahora tenemos el alimento celestial, el alimento que proviene de Dios, ese alimento espiritual que está acorde con nuestra nueva vida en Cristo, de lo que nos habla el maná. Y en el capítulo 17 vemos otra experiencia donde el pueblo, encontrándose en el desierto sin agua, y claman a Moisés, y Moisés traslada esto a Dios, y Dios le dice que reúna al pueblo, que él iba a estar allí presente, que Moisés tomara la vara que tenía en la mano, golpeara aquella peña y que de allí saldrían agua. Esto también nos habla de Cristo, nuestra roca, sobre quien cayó todo el rigor de nuestros pecados, y como fruto de esto ha salido esa agua de vida que el Señor ha dicho que del interior saltarían aguas vivas. Y en fin, todas estas experiencias que el pueblo vino pasando sin alegría, sin dudas, con mucha alegría, con mucho gozo. Y así fue como ellos, habiendo pasado por toda esta experiencia, Jetro, el suegro de Moisés, decide venir a hacerle una visita. Y viene con la esposa de Moisés y sus dos hijos. Ya el pueblo estaba tranquilo, estaba sentado allí, ya había pasado la parte más difícil del conflicto. Ahora ellos estaban allí descansando. Y Moisés viene, Jetro viene a visitar a Moisés, a su yerno, y viene con la familia de Moisés.
No sabemos por qué Moisés había dejado a su familia en la casa de su suegro, tal vez por el peligro que iba a enfrentar allá en Egipto, y decidió proteger a su familia. Bueno, ahora que ya ha pasado los peligros mayores, entonces su suegro decide venir a visitarlo y trae a su familia. Eh, Moisés, contento, lo recibe, hay una fiesta, allí comen, charlan, comentan, cada uno cuenta sus experiencias y, y Jetro alaba a Dios por todo lo que ha hecho hasta allí. Incluso ofrece sacrificio y Moisés participa en esto, también Aarón y otros ancianos. Al día siguiente, cuando Moisés se sienta a juzgar al pueblo y allí estuvo todo el día, dice, voy a leer un poquito los versículos 13 al 16 del capítulo 18. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Bueno, Moisés cuenta a su suegro qué es lo que hace, que él está allí para juzgar al pueblo cuando vienen con sus problemas. Él le da indicaciones, cómo solucionar los problemas y les va enseñando la palabra de Dios, cómo deben conducirse, en fin. Su suegro, al observar esto, él considera que es mucho el trabajo. Dice que de esta manera él va a desfallecer, nos dice el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Jetro considera que el trabajo de Moisés es mucho, es muy pesado, como lo dijo él, y de esta manera él no llegaría lejos. Sin duda que Moisés le contó del plan de Dios de llevar a este pueblo hasta Canaán, y Moisés fue comisionado para esto. Entonces Jetro le dice que es mucho el trabajo, que va a desfallecer en el camino, no va a ir mucho, el pueblo va a quedar en el camino y ninguno llegará a la tierra prometida. Entonces él dice: yo te voy a aconsejar, oye mis palabras, haz esto y Dios estará contigo. Entonces le da instrucciones, les dice, por ejemplo, dice: escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo, y las cosas grandes, les dijo a Moisés, lo traerán a ti, y tú estarás delante de Dios, le dijo, y ellos te traerán las cosas más difíciles, y tú lo pondrás en la presencia de Dios.
A Moisés le pareció bien este consejo y así lo hizo. Lo que quiero llamar la atención es que eh, Moisés acepta el consejo, hace como su suegro lo dice, y el versículo 1 del capítulo 19, después, bueno, Moisés despide a su suegro, él vuelve a su tierra, y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Allí en el desierto de Sinaí, lo que es llamado también el monte de Dios, allí Moisés estuvo delante de Dios. El pueblo permaneció allí por un tiempo de 2 años y, y allí Dios le dio mandamientos, le dio leyes, les dio instrucciones a Moisés para el pueblo. Allí Dios separó a la tribu de Leví para el sacerdocio. Además, Dios ha dado instrucciones cómo será la vestimenta de los sacerdotes y del sumo sacerdote, cómo deberían estar formadas las 12 tribus a la hora de partir y a la hora de detenerse. Todas estas cosas, a partir de este capítulo hasta el final del Éxodo, encontramos las instrucciones que Dios le dio al pueblo. ¿Por qué Dios decidió hacer esto? Porque a partir de ahí el pueblo iba a comenzar a marchar en dirección a la tierra prometida y necesitaban todas las instrucciones de Dios para que sepan cómo conducirse, cómo marchar. Además, Dios le había prometido que Él estaría guiándole de día por una nube y de noche con fuego. Ellos serían guiados por el Señor, protegidos por el Señor. Y todos estos 2 años Moisés estuvo con Dios. Ahora, si ustedes han leído la historia de Israel, se habrán dado cuenta que Dios en ningún momento le dijo algo a Moisés sobre lo que él había decidido en aceptar el consejo de su suegro y formar ese equipo de trabajo. Muy interesante el consejo de su suegro. Muchas veces cuando se habla sobre la formación de guías en las iglesias, se toma esto como ejemplo. Hombres temerosos de Dios, hombres con conocimiento de Dios, todas estas cualidades son necesarias para un buen funcionamiento en la iglesia, en la obra del Señor. Dios nunca le dijo nada a Moisés por esto. Estuvo hablando con Moisés por ese tiempo. Luego, en el segundo año, Dios ordena a Moisés que levante el campamento. Recordemos que además de todas las leyes y mandamientos, también había dado instrucciones en cuanto a la edificación del tabernáculo. Todos los materiales, las medidas, incluso la construcción misma. Todo esto había sucedido allí. Ahora Dios ordena marchar. En el segundo año, leemos así en Números, el capítulo 11, el capítulo 10, el versículo 11, nos dice así: en el año segundo, en el mes segundo,
A los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Salieron desde Sinaí y llegaron a Parán. El pueblo siguió la marcha hacia Canaán. Ahora, leamos los versículos 11 al 15 del número 11. Nos dice así: Dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Y el versículo 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que no vea yo mi mal. Después de 2 años, Moisés se siente solo, quiere morir, está mal. Él dice: ¿por qué pones sobre mí esta carga? ¿Acaso yo he dado a luz a este pueblo? No puedo yo solo. Y si he hallado gracia en tus ojos, entonces quiero que me des muerte. No quiero ver mi propia derrota. No quiero ver el mal que va a venir sobre este pueblo por su conducta. Prefiero estar muerto antes que ver esto. Ahora nos preguntamos, ¿y el consejo de su suegro? Aquellos hombres que él había reunido y formado ese grupo de colaboradores, ¿dónde están? Claramente, en todo este tiempo no ha sido de ayuda para él. Creo personalmente que ha sido más bien carga que de ayuda. Y Moisés ahora está solo, quiere morirse, está angustiado. Y Dios mismo reconoce que él está solo. Los versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente: Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Dios le dice: efectivamente estás solo, entiendo lo que te está sucediendo. Y le dice: reúneme 70 varones, los ancianos, que sean realmente ancianos, los principales, y tráelo. Y yo los voy a preparar para que estén contigo, para que no te encuentres solo. Ahora, acá podemos hacernos otra pregunta. Jetro le dijo a Moisés que sean hombres, varones de verdad, temerosos de Dios, que no sean amadores de las codicias. Y son requisitos
fundamentales para un buen servicio espiritual. Esas cualidades deben estar presentes en cualquier líder. Ahora, ¿por qué Dios no pidió estos requisitos a Moisés cuando le dijo, reúneme a los ancianos? Parece que Jetro era más exigente que Dios, pero la respuesta está en que, siendo ancianos, sin duda que reunían todos estos requisitos, estas cualidades estaban ellos, por eso estaban activos, por eso estaban funcionando como, como ancianos, como principales. No era necesario exigir esos requisitos. De hecho, ellos lo tenían, por eso estaban ocupando ese lugar. Y Dios simplemente pidió que los reunieran y allí entonces estaban estos hombres. Ahora, la diferencia es que Jetro conocía mucho de Dios. Así lo dijo él, ¿no? Que él había escuchado y había sabido todo lo que Dios había hecho sobre ese pueblo y a través de Moisés, las grandes cosas que había hecho. Él tenía sin duda un enorme conocimiento de todo el poder de Dios, de todo lo que Dios es capaz de hacer. Lo lamentable es que él no conocía a Dios. Estos ancianos sí conocían a Dios. Conocían tanto de Dios como a Dios mismo, que son las cosas que efectivamente dan vida a nuestro servicio a Dios. Hay muchos Jetros en las iglesias. Lamentablemente hay muchos hermanos con un enorme conocimiento de la palabra de Dios. Conocen tanto de Dios, pero a Dios mismo no los conocen. Y eso es lo que hace que no sean instrumentos útiles en las manos del Señor. Uno fácilmente se da cuenta de esto cuando trata de llamar la atención a algún hermano por algún desorden. Uno no termina de hablar y ya está con la Biblia abierta y nos da un sermón de media hora, 40 minutos. Tienen tantos conocimientos y son capaces de darnos instrucciones cómo servir a Dios, qué es lo que debemos hacer. Pero nunca han salido del desierto. Jetro vino del desierto y volvió al desierto. Y esa es la gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. El apóstol Pablo dijo, yo conozco a aquel en quien he creído. Esas palabras que encontramos, él dice, yo conozco o yo sé en aquel que he creído. Allí la traducción más literal es yo conozco a aquel en quien he creído. Es esa experiencia vivida con Dios, como el ejemplo de David. David, cuando el profeta fue para elegir rey, vio a los hermanos de David, hombres de buena presencia, intelectuales sin duda, por algo no estaban en el campo, personas influyentes, creo yo, personas que eran sin duda para ocupar ese lugar de un reinado. Pero sin embargo, Dios dijo, no mires la apariencia. David estaba en el campo,
Tal vez no reunía todas aquellas cualidades de sus hermanos, razón por la cual él fue enviado al campo a cuidar de las ovejas. Pero él conocía a Dios, lo conocía profundamente. Allá en medio del campo él podía componer canciones, tocar el arpa, cantar, alabar a Dios. Y también a la hora de defender a las ovejas, él podía ir al frente y enfrentar, como lo dijo él, sea oso, sea león, porque él iba en el nombre de Dios, porque él sabía que ese Dios suyo era el Dios creador de esas fieras también. Por tanto, él tenía el control de todas las cosas. Y así fue cuando él se enfrentó a aquel gigante. Él dijo, yo vengo en el nombre de Dios, porque él conocía muy bien a Dios. Y esto es lo que Dios valora. El conocimiento es necesario para conocer de Dios, para saber quién es Dios. Pero conocer a Dios es el desafío mayor a que Dios nos llama, a probarle, saber que lo que Él dice es verdad y presentarle un desafío a probar de lo que Él dice es así. Eso es lo que sin duda vivían estos ancianos. Por eso Dios no dijo que sean hombres santos, que sean hombres de Dios, que rechacen la avaricia y etcétera, etcétera. Él dijo que sean ancianos, que sean hermanos que están trabajando, que tienen experiencia con Dios. Y así fue como Moisés reunió a este grupo de ancianos y Dios puso en ellos el espíritu que estaba en Moisés. Y comenzaron a hablar las cosas de Dios. Cuando descubrieron que en el campamento habían quedado dos que no estuvieron presentes, pero que formaban parte del grupo, y comenzaron a profetizar, vinieron y contaron a Moisés. Y Josué dijo a Moisés, ¿por qué no los prohíbe? Porque ellos no vinieron acá. Moisés le dijo, ¿tienes celo de mí? Ojalá todo el pueblo profetizara. Qué lindo sería. Y eso es lo que produce la enorme alegría cuando uno ve los hermanos que hablan, que predican, que testifican. Se los ve con alegría, con gozo, que alaban a Dios, pero que viven la vida que Dios quiere que viva. Y no solo lo viven, sino que sirven a Dios. Esta es la diferencia entre conocer de Dios como Jetro y otra cosa es conocer a Dios como aquellos ancianos o como David en el campo. Y estas personas voy a leer el versículo 30 del capítulo 11, el último versículo versículo 30 del capítulo 11. El 29 Moisés dijo, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Qué diferente es cuando es Dios quien nos da la ayuda que necesitamos. Dios le dijo a Moisés, yo te voy a dar la ayuda. Y sabe que el espíritu que está en ti lo pondré en ellos. Y van a hablar las cosas de Dios, ellos te van a ayudar, serán tus compañeros, no vas a estar solo. Qué bueno es también reconocer cuando nos sentimos solos, por ahí abrumados, tal vez por las dificultades, por las pruebas. Y como dijo Moisés, ya no puedo más.
Y entonces Dios nos provee de esos colaboradores que necesitamos, que van a estar con nosotros, como estos ancianos. Moisés volvió al pueblo y ellos le acompañaron. Y allí cuando Moisés estuvo en esa crisis terrible que quería morirse, creo que él entendió claramente el porqué de eso. Porque él había desviado la atención de Dios, él había dejado las instrucciones de Dios y prestó atención a su suegro, quien no tenía experiencia con Dios. Y él siguió sus consejos y Dios dejó que siga así. Dios nunca le dijo, ¿por qué has hecho esto a Moisés? Dejó que siga así y que él experimentara por sí mismo la soledad y comprender que todo aquello que son formados por el hombre no nos sirven como ayuda, sino como carga. Y no fue necesario que Dios le dijera nada cuando él dijo, ya no puedo más. Él estaba de alguna manera confesando, aquellos hombres que elegí para que sean mis compañeros no han sido así, han sido más bien carga. Sigo estando solo. Entonces Dios, con esa actitud de padre amoroso, le escucha y le provee de compañero. Ahora sí, Moisés no estaba solo. Ahora sí, él podía seguir adelante y saber que llegaría a destino. Esto nos enseña también que a Dios es a quien debemos acudir ante nuestras necesidades. Y cuando alguien nos aconseja, discernir de dónde vienen esos consejos. ¿Quién es aquel que nos aconseja? ¿Es alguien que sirve a Dios? ¿O es alguien que solo tiene conocimiento de Dios? Tenemos que poner la mirada y el corazón en aquel que es el autor y consumador de la fe, y Él es el que nos va a encaminar perfectamente.